Gracias, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hoy es un domingo que se llama Palm Sunday, domingo de palmas, domingo de ramos, y es el día que celebramos los cristianos la entrada triunfal de Jerusalén. Es una fecha para nosotros muy importante, la entrada, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, y es donde comienza nuestra inclusión oficial como pueblo de Dios. Por eso nosotros que no éramos pueblo, fuimos llamados a ser pueblo de Dios, y lo que hizo posible eso fue el sacrificio de Jesús. Pero el tiempo, el domingo, cuando entró Jesús, un domingo antes del sacrificio, es muy importante para nosotros. La historia está en los evangelios y le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 19, si ya lo tiene. Cuando lo tenga, pues nos podemos poner de pie para leer del 28 al 40. Y el tema de hoy se llama Mata un cordero y pinta tu puerta. Y el jueves anunciamos algo de este tema, porque para nosotros como cristianos es muy importante eso. Tiene mucho que ver con la historia de la Pascua, la historia de la Pascua judía. La Pascua judía es cuando salieron del pueblo de Egipto, liderados por Moisés, y bajo la poderosa mano de Dios pudieron ser libertados. Pero bueno, Jesús llega a Jerusalén, entra, como decía la profecía, como un Mesías salvador, y es rechazado por los líderes del pueblo judío. Vamos a leerlo. Dice que Jesús había, dicho esto, 28, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo Jesús. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también conocieses tú, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos que en este mensaje, Señor, tú nos edifiques nuestra vida, y nos hagas reflexionar, Señor, sobre lo importante que fue el que tú, Señor, valientemente entraras lleno de amor por nosotros para ofrecerte como un sacrificio para dar vida, Señor. Y tu muerte así significó para nosotros una vida preciosa, una vida diferente, una vida de cambio, Señor, que queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús
Ayúdanos a poner atención firme a tu Espíritu Santo, Señor, y que sea Él hablándonos y permitiéndonos escuchar bien tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Como les digo, Jesús entró, como lo marcaba la profecía, como un rey, pero como un rey no en un caballo blanco, no un rey demostrando su poder, sino un rey humilde en un burrito, demostrando su amor. El rey va a venir en caballo blanco y vamos a recibirlo como se merece, con poder, con gloria, con victoria. Pero era el tiempo no de establecer su reino, sino el tiempo de dar salvación. Y vemos un detalle aquí en la narración de la entrada de Jerusalén, donde él llora sobre la ciudad, y llora tanto porque está viendo el futuro y le es revelado por el Espíritu Santo a Jesús que la ciudad va a sufrir, que la ciudad va a ser entregada, que la ciudad va a ser destruida, que no quedará de ella piedra sobre piedra, y llora pensando en aquel pueblo amado que lo que quería era salvarlos, pero lo rechazaron, porque estaba siendo oficialmente rechazado. ¿Por qué? Porque si Jesús fue rechazado durante todo el tiempo, desde que Juan, 3 años y medio atrás, lo había presentado en un Yom Kippur por el tiempo de septiembre, lo había presentado como el Cordero de Dios y había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos lo empezaron a aceptar, sus discípulos obviamente lo amaron, lo aceptaron, pero muchos lo rechazaban. Y causaba esa controversia y causaba esa decisión de o lo amas o lo rechazas. ¿Por qué digo que estaba oficialmente rechazado en este momento? Porque fueron los sacerdotes, los fariseos que salieron a decirle a Jesús, ¿por qué aceptas esta alabanza? Esta alabanza no es para cualquier hombre, no es un saludo de qué bueno que viniste, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te apreciamos mucho, eres un gran maestro, o eres un gran profeta, o eres un gran, no sé. O sea, no era cualquier persona el que estaba entrando, ese era el saludo. Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Ese era el saludo para el Mesías, para el tiempo en que llegara aquel Mesías que había sido esperado durante todo el tiempo, desde Adán y Eva hasta ese momento. Ellos estaban esperando ese Mesías que había sido profetizado, que iba a entrar de esa manera, por esa puerta, bajando ese monte de los olivos. Y entonces lo rechazaron al decirle, ¿por qué permites que estos te alaben? Juan dice que él presenta el evangelio de las cosas que faltaban para que todos conozcan quién es Jesús. No es para que todos acepten quién es Jesús. El evangelio de Juan fue el último que se escribió y había revisado los otros 3 evangelios y él dice, este es el evangelio de las cosas que faltaban. Y el evangelio de Juan no es un evangelio que se pueda estudiar cronológicamente, porque no tiene una sucesión de hechos ordenados como lo es Mateo, Marcos y Lucas, sino que en Juan se presentan solamente episodios de cosas que faltaban y todos ellos, si tú estudias Juan, presentan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el cumplimiento de la profecía que había sido prometida para todos. De manera que cuando lees algún episodio de Juan, algún capítulo, alguna historia de Juan, no te queda otra más que decidir, ¿aceptas que Él es Jesús o no lo aceptas? Porque todo comprueba que es Dios y que es el Hijo de Dios. Por eso, el punto número 1 de este mensaje es: predicamos para provocar una decisión. Tú no predicas para que acepten a Jesús. No somos talibanes que vamos a ir en contra de los infidels y que si no aceptan a Jesús, entonces los vamos a matar. ¿Verdad que no? I kill you. No. ¿Por qué?
Pues porque nosotros solamente somos siervos del Rey, enviados para provocar una decisión en las personas y que ellos puedan decir si acepto o no acepto. A veces me ponen comentarios en los videos, en las redes sociales, donde dicen, pues no creemos que tú eres falso, o creemos que no te aceptamos. Y yo, bueno, pues qué bueno que cuando menos tomaste una decisión. Malo fuera que dijeran, no, pues muy bien, ¿verdad? Pero cada quien su rollo. Eso sí me preocupa. Jesús no es plato de segunda mesa, ¿verdad? Para los que no entienden eso Jesús no es un segundón, Jesús no se vende barato, Jesús no es alguien como, no, pues yo sí acepto esto, pero también acepto a Mahoma y también acepto a la Santa Muerte y también acepto a estos y al otro, porque pues todos, alguien te tiene que ayudar si aceptas a todos, ¿verdad? No. Jesús requiere su primer lugar y que el que acepta a Jesús lo acepte como Señor y como Salvador, no nada más como Salvador y como sanador, o como Salvador y como proveedor. O sea, no es que me convenga, es que Él es el primer lugar. Y yo tengo que hacerme como Él. Él es el Rey. Jesucristo es un gran Rey. Él es más digno, Él es más noble que todo lo que puedas imaginar. Pero también Él es amoroso, Él es amistoso. Y nos envía a predicar con amor. Tampoco vamos a decir, acepta a Jesús y si no lo aceptas allá tú, ¿verdad? Nosotros ya lo aceptamos. La palabra dice que como sus siervos, nosotros sí podemos rogar que acepten a Jesús. Somos enviados todos con la responsabilidad de presentar un mensaje de amor que sea entendido por amor, porque servimos al Rey, que Dios es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu Santo y es el tiempo de amar. Por eso cuando a veces se confunde la gente y dicen, pues déjame pensarlo, déjame ver, y es muy triste que te traten como el loquito que está predicando de Jesús, pero tú tienes que hacerlo bien, tú tienes dignidad, no te preocupes si te rechazan, preocúpate nada más por entregar tu mensaje claro y fuerte, pero con amor. No te preocupes si lo reciben o no, pero sí tenemos como siervos que hacer nuestro trabajo bien, porque somos siervos no de Dios, no de la gente, pero de Dios. Somos sus embajadores. Dice 2 Corintios 5:20 que nosotros podemos rogar en nuestro ministerio de reconciliación. Por eso a veces el Día del Amigo parece como que rogamos un poquito, pero no es que abaratemos a Dios, es que estamos haciendo nuestro trabajo. Yo soy el siervo y yo tengo que entregar el mensaje correctamente para que no tenga yo responsabilidad de que no haya sido entendido o no haya sido aceptado por mi culpa. Por eso tenemos que dar testimonio de cristianos amorosos y verdaderos. No que hacen todo lo que les gusta a la gente, pero que hace todo lo que les gusta a Dios, ¿no? Y dice 2 Corintios 5:20 que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajador yo tengo un ministerio, un servicio que hacer en este mundo, donde como embajador yo no soy de este mundo. O sea, el embajador de Israel no es americano, sino que es israelita. El embajador de Ecuador, si hay, no sé si hay, pero tendría que ser ecuatoriano, ¿no? No es americano. A lo mejor tiene doble nacionalidad, pero tú tienes la nacionalidad de Dios y estás en este mundo no porque seas el ciudadano de este mundo, aunque sí eres, pero es porque Dios nos ha mandado a hacer un trabajo de Él. Y el trabajo de Él es porque Él está allá y nosotros nos hemos sido enviados a hacer el trabajo que Él nos dejó cuando dijo, yo me voy, pero ustedes harán cosas más grandes que yo, porque yo ya me tengo que ir. Ahora, de la obra de salvación que empezó este domingo de Ramos, el original, no hoy, cuando entró Jesús en Jerusalén, no hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de obras mayores, porque esa es la mayor obra que pudo haber hecho alguien de amor. Pero nosotros tenemos que hacer obras también en cuanto a
entregar mensajes a la gente de que Cristo les ama. Dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús no conoció pecado, pero se hizo pecado por mí. Y al hacerse pecado en la cruz, Él llevó mi pecado en la cruz y por eso murió. Y tenemos que entregar el mensaje de amor para que haya justicia de Dios. Dios quiere salvar al mundo. Esa es la intención. Dios no quiere condenar al mundo porque el mundo ya está condenado. El trabajo de Jesús fue salvarlo. Alguien me malentendió alguna vez que yo le estaba compartiendo y me imagino que les ha pasado a todos ustedes. Y esta persona dice, pues yo no tengo la culpa de la muerte de Jesús, yo no lo maté. ¿Por qué me dices ahora que tengo que ser salvo aceptando su muerte? Y ese es el problema. Si no tienes la culpa, entonces tú vas a llevar la tuya. Pero si tú tienes la culpa, entonces mi culpabilidad sobre la muerte de Jesús es que Él murió por mí. No sé si me explico. O sea, Él al morir me hizo culpable de su muerte y entonces yo prácticamente lo maté. ¿Quién fue? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Yo digo, no, Señor, yo acepto tu sacrificio por mí. Lo hiciste por mí. Gracias por morir por mi culpa. Y entonces yo acepto el sacrificio y yo acepto la salvación cuando lo acepto como Señor y Salvador mío. Pero si yo no tengo la culpa, entonces yo voy a tener la culpa de mis pecados y por ellos yo voy a la perdición. ¿Sí me explico? Por eso se llama así, mata al cordero. Aunque ya lo hicimos casi todos nosotros, si alguien no ha aceptado a Jesús en su corazón, hazlo. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios para poder salir libre de Egipto y eso es un símbolo espiritual de lo que nosotros tenemos que hacer con Jesús. Nuestro trabajo ahora es predicar para que otros entiendan que Jesús murió por ellos. Y si ellos echan sus culpas sobre Jesús, o más bien tienen la culpa del sacrificio de Jesús, si ellos aceptan el sacrificio de Jesús en favor de ellos, entonces ya no tienen que pagar por el pecado de ellos porque Jesús pagó por ellos. ¿Sí me explico? Entonces Jesús es tu salvación. Ese es el mensaje. Nuestro trabajo es que todos reciban a Jesús. ¿Sí? No, ¿verdad? Nuestro trabajo es que todos reciban el mensaje de Jesús. Porque el trabajo que a veces queremos hacer, el de convertir a alguien, es un trabajo que no se puede hacer. Tú no puedes convertir a nadie. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y es el único que puede hacer el trabajo dentro del corazón de las personas. Por eso nosotros debemos de orar, y por eso oramos todos los días, todas las semanas, hasta que llega el día del amigo y creemos que un amigo se va a convertir porque hemos orado para que el Espíritu Santo haga la obra en ese amigo. Si no lo habías hecho, pues te invito a hacerlo. El día del amigo, invita a alguien, pero desde hoy empieza a orar por él. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede hacer el trabajo en el corazón para que Dios nos use y para que Dios prepare el corazón de los que aceptarán al presentar a Jesús. No tienes que orar para el día del amigo siempre, o sea, puedes orar para cualquier día. Y si vas a hablar con alguien, o si vas a salir de casa, o si vas a estar en algún lugar donde pienses que puedes servir a Dios, ora. Y dile, Señor, úsame, manda tu Espíritu Santo precioso, que es el que convence a las personas, y cuando yo hable, que ellos acepten a Jesús. Y si ellos definitivamente no lo van a hacer, pues úsame a mí para presentar el mensaje con amor y correctamente. Y que digan, no quiero tu mensaje. O que digan, sí quiero tu mensaje, pero la indecisión es lo peor. ¿No? Eso fue lo que pasó cuando después de ser aceptado por unos y muy rechazado por otros durante 3 años y medio, hizo el gran anuncio, entrando por esa puerta, montado en ese burrito. Él estaba diciendo, yo soy el Mesías prometido.
Yo soy, cuando Jesús decía yo soy, era un poder tremendo que invocaba. La última vez que lo hizo fue delante de aquellos guardias que vinieron a apresarlo y él dijo, ¿quién es Jesús? Dijeron los guardias y él dijo, yo soy. Los otros se cayeron para atrás, no supieron ni qué pasó. Sintieron un poder tremendo porque es el gran yo soy. Es el nombre innombrable que nadie sabe cómo se pronuncia porque no dejaron las vocales escritas en el original hebreo, pero las consonantes tienen que ver con Jehová o con Yahweh. Y es el cumplimiento de la promesa. Jesús cumplió la promesa de los siglos que se le dijo a Adán y Eva sobre que una mujer iba a concebir sin la ayuda de un hombre y su hijo pelearía con el diablo, y este día es el final de la pelea con el diablo de Jesús. Nosotros peleamos con el diablo, peleamos con el mundo, peleamos con el pecado, peleamos con la muerte, peleamos con la enfermedad. Alguien decía, ya no tienes que pelear con el diablo porque Jesús los mató a todos. Jesús ya venció en la cruz, tú no tienes por qué hacer liberación. Digo, sí, y tampoco te enfermas. Y tampoco pecas. No, yo no peco. Pues ese es otro pecado, se llama mentira. ¿Por qué? Porque Jesús venció todo eso, pero nos dejó a nosotros para seguir en la lucha. Y un día, cuando Jesús venga otra vez, entonces eso se va a arreglar. Durante 1000 años va a reinar, pero todavía va a haber la posibilidad de pecar. Y al final, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, entonces es cuando nosotros vamos a vivir ya completamente glorificados y sin pecado. Pero desde siempre la respuesta fue la misma. Aquel Mesías que se le prometió a Adán y Eva estaba en este mundo y desde que nació llegó la luz. Juan capítulo 1 en el versículo 10 dice que Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. El mundo no le conoció. A los suyos vino, a su pueblo judío, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, los judíos tomaron ese día oficialmente su decisión, y entonces fue la oportunidad de toda la humanidad. Por eso dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo que a nosotros nos hizo iglesia, nos hizo un pueblo espiritual. Por eso dice el versículo 13 que aquellos que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que no es por nacer como israelita, hijos de judíos, o hijos de israelitas, sino por nacer del agua y del Espíritu de Dios, como se le dijo a Nicodemo, por medio de un sacrificio que en este momento estaba siendo anunciado. A los suyos vino, y el anuncio debía darse loud and clear, fuerte y claro. Y el anuncio estaba más claro que el agua para ellos, porque solo el Mesías podía cumplir con esta profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde él profetizó acerca de 600 años antes o más, y les decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Esto no es el Evangelio, esto es Zacarías, una profecía de años antes de Jesús. Y decía, aquí viene tu rey, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, los judíos sabían perfectamente cuando Jesús bajó de esa manera, entrando de esa manera, siendo anunciado de esa manera por sus discípulos, y se alegraron mucho y le recibieron. Pero cuando entendieron la profecía, y cuando entendió el sacerdote o los líderes de Jerusalén que este era el que estaba diciendo que es el Mesías y que venía, ellos no tuvieron otra alternativa que ante ese mensaje claro decir tú no eres o tú sí eres. Y adivinen qué, cegados por la envidia, por los celos,
Le dijeron, tú no eres. ¿Cómo me vas a quitar mi modus vivendi? ¿Cómo me vas a quitar las ofrendas y el sacrificio y el templo? Aquí nosotros somos los meros meros. Si te acepto de Mesías, entonces ¿qué hago yo? No aceptaron como su rey y como su cordero y como su sacerdote a Jesús. El celo, ¿cuántos tienen celos a veces? ¿Cuántos tienen envidias? ¿Cuántos tienen? Es una pregunta retórica, no me conteste. Pero ellos tuvieron ese celo y perdieron esa oportunidad. Al ser el mensaje claro, al ser el mensaje fuerte, su rechazo o su aceptación tenía que suceder. Y ese rechazo nos bendijo a todos, ¿sabes? ¿Por qué? Después los evangelios y hechos nos muestran cómo algunos judíos creyeron a pesar de ser judíos, y hoy todo judío tiene que recibir tu mensaje. Todo mexicano, todo americano y todo extranjero, no importa de dónde seas, puedes recibir el mensaje, Jesús te puede salvar. Así es de que no quedan totalmente fuera, sino cuando menos Nicodemo, José de Arimatea y muchos más, muchos sacerdotes se creyeron y se convirtieron. Juan capítulo 12, versículo 12, nos cuenta que el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera. Acuérdate que Juan te dije que es un mensaje en episodios y contundente, claro, al punto, loud and clear, ¿no? Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. Ahí le estaba diciendo, como está escrito, ahí está claro cómo venía Jesús y quién era. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna. Estaba leyendo Zacarías, Juan, cuando presentaba el evangelio. Y dice el versículo 16, y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. O sea, no cabe duda que la palabra de Dios no se equivoca. Y se cumplió el plan de Dios al pie de la letra. Todo lo que estaba escrito. Y por eso es muy especial esta fecha. El punto número 2 es lo especial de esta fecha. ¿Por qué es especial esta fecha? Este domingo, hoy, o sea, no es el día 10 del mes de Nisan, aunque estamos a ¿qué? Estamos a 14 de abril, ¿verdad? Pero ese es nuestro calendario, no tiene que ver con el calendario que ellos estaban siguiendo. Pero en el 10 de Nisan, que tocó esa vez en domingo, y por eso nosotros siempre nos toca la Semana Santa en domingo y termina el domingo de resurrección, porque nosotros vemos más bien o nos acoplamos al día de la semana. Y a veces no concuerda mucho con el Pesaj. ¿Por qué? Porque la Pascua, vamos a hablar de la Pascua, el Pesaj, o la celebración de Moisés siendo un libertador del pueblo de Israel, empieza el día 10 de Nisan. Y el día 14 es cuando el cordero se mata. Y empieza también, en aquel tiempo fue un domingo, y por eso nosotros ajustamos al domingo más cercano a la Pascua. Entonces espero que no haya mucho problema con entender eso. Pero esta fecha, que siempre la celebramos en domingo, aunque no sea el 10 de Nisan, porque acuérdense que el calendario lunar se mueve, diferente que el calendario que nosotros usamos. Y esa fecha se predicó, se presentó, se anunció y se entendió el Cordero Perfecto. 4 días después, el jueves, no el viernes, se sacrificó de acuerdo a la Escritura. Y el otro domingo es el tiempo que se cumplió la expiación
¿Qué quiere decir expiación? Es cuando el sacerdote entra con la sangre del cordero al lugar de la presencia de Dios y presenta la sangre como un pago por el pecado que nos separaba de Dios. Y eso pasó el domingo siguiente a este domingo. Entonces el jueves, el domingo es muy especial. El jueves es la fecha que nos dio vida a través de la muerte de Jesús. Y para aquel que entiende nuestra doctrina, va a entender que esto es más importante que la Navidad, más importante que cualquier celebración cristiana, más importante que el día que recibiste a Jesús. El domingo se identificó claramente el mensaje: yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Mesías. Y entró Jesús. Y 4 días después, el jueves, domingo se presenta, lunes, martes, miércoles, y el jueves muere. Y la comprobación del domingo, resurrección, y todo este evento está en Éxodo capítulo 12, versículo 1, donde dice: habló Jehová a Moisés. Nos vamos 3,300 años atrás de nuestra época, o 1,300 años atrás de la época de Jesús. Y Dios habla a Moisés esa misma fecha, en la tierra de Egipto, siendo ellos judíos, y dice, siendo ellos esclavos en Egipto, dice Éxodo 12, versículo 2, este mes os será principio de los meses, es el principal de los meses, el mes que para vosotros va a ser el primero del año, no es enero, sino está hablando del mes de Nisán. Tampoco es abril, por eso a veces toca en abril y a veces en marzo. Y dice: vas a hablar a todos los de Israel, a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de Nisán, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Es muy importante que tú cheques que es el día 10. ¿Cuándo tomas el cordero? No lo vas a matar, pero lo vas a tomar. No lo vas a matar, pero ya vas a saber cuál es. Para la religión judía, la Pascua, el Pesaj en hebreo, es la festividad más solemne. Es el día de la independencia de ellos. El Pesaj, Passover o Pascua, quiere decir pasar por alto, brincar, saltar, no tomar en cuenta. Porque la muerte del Cordero Perfecto, cuando ellos mataban el Cordero y ponían su sangre en la puerta, los dinteles son los verticales y la horizontal es es el marco de la puerta en completo, siempre la puerta es de 3, ¿no? Y se pintaban los marcos de la puerta. Y al primogénito de cada casa en donde estaba la sangre se protegía como representación de Jesús. El Cordero Perfecto tenía que ser perfecto, tenía que ser de ciertas características, no podía ser cualquier cordero. Dice el versículo 5, Éxodo 12, estamos leyendo: el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis, ¿hasta cuándo? Hasta el día 14. El día 14 de este mes, y lo vas a sacrificar y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ese es el mensaje para ellos. La muerte está decidida. Tú te puedes salvar o te puedes no salvar, depende de lo que hagas. Imagínate que eres israelita en ese tiempo y que te dan ese mensaje y que dices: no, yo no mato corderos, me voy a ahorrar este cordero, ¿verdad? Voy a comer ese día McDonald's o no sé. ¿Y qué pasa? Por tonterías te puedes perder. La sangre del cordero es lo que hacía que el ángel saltara. Sin embargo, los que no tenían sangre sufrieron
En esas casas donde había judíos, me imagino que empezaban a oír gritos, empezaban a oír lamentos. Seguro que los niños preguntaban a sus papás qué está pasando. Los padres les decían, es que ahorita el ángel de Jehová está haciendo su trabajo y están sufriendo los que no mataron un cordero, los que no pusieron la sangre en donde debe de ir. Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, el diablo no nos puede tocar y tenemos la victoria. Pasó por alto el ángel nuestra casa y nosotros estamos seguros. Primero fue con Adán, cuando se sacrificaron animales para cubrir su pecado y pudieron ser vestidos con pieles de animales. Después Abel demostró cuál era el sacrificio, que no era el esfuerzo de la tierra como Caín pretendía, sino que era presentar un cordero como debe de ser. Después Noé lo hizo, y Abraham y Jacob, y en este Moisés ya estaba estableciéndolo como ley, hasta que Juan el Bautista presentó a Jesús muchos años después y lo bautizó, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 3 años y medio después, entre dudas y entre saber si Juan tendría razón, Juan el Bautista, o no tendría razón, se presenta personalmente en aquel día, en aquel domingo 10 de Nisan, y se presenta Jesús montado sobre un burrito, cumpliendo toda la profecía y diciendo: yo soy. Ya no hay más duda. Tienen que entenderlo, tiene que estar claro: soy el Mesías. ¿Me aceptas o no me aceptas? Y en ese día Jesús fue presentado, el Cordero fue separado. Ya sabían quién era el Cordero. No es el día de la inmolación, no es el día del sacrificio, pero fue el día que fue presentado. Y ese día en que murió el Señor empezó el miércoles a las 6 de la tarde, el día 14 de Nisan, y fue cuando el Señor Jesús adelantó la cena del Seder, que le llaman, o lo que conocemos como la última cena. Y Jesús la adelantó un día porque Él era el Cordero, ni modo que cenara después de la cruz. Él tenía que adelantarlo un día. Y Él dijo, en el Evangelio dice: cuánto he deseado, intensamente deseaba yo cenar con ustedes esta noche. Porque ese miércoles, un día antes del 14, para nosotros, pero para ellos ya en el 14, acuérdense que el día judío empieza a las 6 de la tarde, ¿verdad? Por decir, hoy a las 6 de la tarde es lunes, ¿no? Entonces para ellos empieza al caer el sol, empieza el día judío. Y al caer el sol ellos fueron a cenar y Jesús les dijo, miércoles en la noche, Jesús les dice: yo deseaba tanto. ¿Por qué deseaba tanto el Señor hacer esa cena? Porque esa cena iba a cambiar el pacto. Es cuando dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de haber cenado el pan, tomó la copa y dijo: este es el pacto de mi sangre. Es tan importante la sangre de Jesús, que es el pacto que tenemos nosotros, porque por esa sangre derramada tenemos nosotros vida. Y el día que murió el Señor, después de cenar, ustedes recuerdan que dice la historia que fueron a orar al Monte de los Olivos. Ese día el Señor había cenado un día antes de lo acostumbrado y después fue al Getsemaní a orar, y mientras oraban, el Sanedrín tenía su plan hecho. Ya llega Judas y se presenta con un beso. Él confirma quién es el Señor, lo apresan y dio inicio el sacrificio de Jesús. Desde el Getsemaní Él estaba ya en un intenso estrés. ¿Alguien ha tenido estrés? Pues eso no es nada comparado con lo que sentía el Señor Jesús. Y el Señor Jesús cenaba ese gran Shabbat. Los judíos llaman gran Shabbat porque Shabbat no quiere decir sábado, aunque sí quiere decir sábado. Sábado quiere decir más bien reposo. Entonces, el reposo era un gran reposo. ¿Por qué? Porque iba a empezar desde el viernes. O sea, iban a tener varios días juntos de reposo. Y después empezaban 7 días de fiesta para observar lo que tiene que ver con el gran Shabbat, ¿no? El domingo 10 se apartó el Cordero
se presentó Jesús, se dijo, aquí está el Cordero. Y el jueves fue muerto. Usted nos ha enseñado muchas veces que Jesús murió el viernes. No sé si alguien se había puesto a meditar en eso. Pero Jesús fue muerto el jueves. Hay una equivocación ahí de varias personas. Éxodo 3 dice, hablad a la congregación de Israel diciendo, en el 10 del mes tomarás cada cordero, y según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en el versículo 3 de Éxodo 12 dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará. ¿Quién lo va a inmolar? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Si no lo haces, puedes tener culpa, pero si lo haces, se te va a pasar por alto. Por eso, checamos las fechas con el Pesaj judío y a veces no coincide porque nosotros lo celebramos los domingos, pero siempre es cerca del 14 de Nisán y del 10 de Nisán. Los líderes religiosos querían deshacerse del Señor antes de que empezara la gran fiesta para distraerlos. ¿Por qué? Porque ya sabían que iba a causar mucha revuelta el matar a alguien como Jesús, pero pues ellos van a estar ocupados preparando la noche del ceder, los panes, el cordero, la cena. Entonces, si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a acordar que Pilatos no encuentra nada que culpe al Señor, ya era el día siguiente, y para ellos era jueves, y se lava las manos y cobardemente se lo entrega a la gente para que les autoriza prácticamente la crucifixión. La gente totalmente poseída, muchos de ellos el domingo andaban diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero el día siguiente, el siguiente jueves, 4 días después, estaban, crucifícale, crucifícale. Totalmente poseídos por Satanás. El diablo decía, vamos ahora sí a matar a y vamos a tener nosotros nuestra victoria, pero lo único que alcanzó, como una víbora chaparrita, chiquita, es a morderle el talón a Jesús. Pero en esa mordida, el Señor Jesús nada más dio un paso y le pisó la cabeza. Porque esa tarde, en ese sacrificio, el Señor había cumplido su misión. Llevó en la cruz tus pecados y los míos. Y sin darse cuenta, Satanás fue golpeado en la cabeza. Las fuerzas del mal fueron destruidas, derrotadas para siempre. En ese momento fue enterrado. Ese mismo jueves, antes de las 6 de la tarde, decían que se apuraron José de Arimatea y Nicodemo. Y fue José de Arimatea con todas sus influencias. Eran hombres de influencia en esa época. Y le pidió a Pilatos, permíteme llevarme el cuerpo de Jesús, no queremos que se quede ahí estos días. Y todo eso cumplía muchas profecías. Y se lo llevó a un huerto donde había un sepulcro nuevo y pusieron allá a Jesús, dice Juan capítulo 19. Y el calendario judío comienza a las 6 de la tarde, como les digo. Las mujeres no tenían tiempo de preparar el cuerpo porque era el viernes de Shabbat, era un viernes de reposo. Y luego el Shabbat de sábado tampoco podían ellos atender, y entonces por eso fue que hasta el domingo fue que llegaron ya para poder preparar el cuerpo. Y Jesús lo había dicho en Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice, como estuvo Jonás, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón. Ese corazón es geográfico, no es biológico. En el corazón de la tierra, o sea, en el centro de la tierra. 3 días y 3 noches. Y Jesús estuvo en el centro de la tierra, en espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, dice la palabra de Dios, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y ahí todos recibieron el mensaje, aunque ya para ellos era tarde. Por eso es que no tienes que hacer mucho cuando alguien muere, más que orar por los familiares para que el Señor los consuele. Pero el tiempo de salvación es cuando estamos vivos. Y Jesús va y proclama en el infierno quién es Él, el Mesías, y se lleva cautiva la cautividad a la presencia de Dios. Tanta doctrina aquí que no hay tiempo.
Pero cuando menos nosotros tenemos que entender que fue el jueves, calendario de nosotros, calendario de los judíos. Por ejemplo, si tú ves una foto de los calendarios, te vas a dar cuenta que se traslapa el jueves con el domingo. Tenemos una foto por ahí. Un diagrama. Y el miércoles es el arresto de Jesús. Y entonces tenemos el primer día el jueves, la noche empieza el jueves a las 6 de la tarde, la primera noche. Wait a minute. Siempre pongo esto porque se me emociona y terminamos a las 4 de la tarde. Pero bueno, el jueves Jesús es crucificado y sepultado, la primera noche. El viernes es el segundo día, sigue sepultado el Señor Jesús y pasa la segunda noche. El sábado es el día siguiente, continúa sepultado e inicia su tercera noche. Y al terminar la noche del domingo, por la madrugada, siendo aún oscuro, el Señor ya no estaba ahí. Las mujeres lo encuentran un sepulcro vacío. Y eso lo vamos a celebrar el próximo domingo, ¿no? Pero esta misma fecha, para nosotros es la independencia espiritual de nuestras vidas. Jesús dice que en el Antiguo Testamento está escrito la sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos la imagen del Dios verdadero en Jesús. La independencia espiritual de nuestras vidas, donde nosotros salimos de la esclavitud del mundo, del pecado, del diablo, de la muerte, y somos libres. Consérvate libre. Si ya mataste el cordero, si ya lo aceptaste el sacrificio de Jesús para ti, simplemente vive para Él. Y ya no vivas tú, pero que Cristo vive en ti. Deja las adicciones, deja todo lo que te aturde de vivir para Jesús. Alguien puede decir, no, pues yo no necesito independencia, yo ya soy libre, pastor. A ver, hermano, póngame atención. Y dice el hermano, nomás déjame subir esto a Instagram, checar el de Snapchat, eliminar algo de Facebook que no me gusta, y después de mandar un Twitter, te atiendo, ¿verdad? Y tenemos esclavitudes de muchos tipos. Porque alguien dice, yo no soy esclavo de nada. Pues ten cuidado, que realmente puedas ser libre. Yo no estoy en contra de las redes sociales, pero úsalas para la gloria de Dios, ¿no? Salimos de la esclavitud. Israel pudo salir de la esclavitud de Egipto. Dios sacó a Israel con 10 plagas poderosas. La primera era de sangre, de ranas, de piojos, de moscas, de plagas sobre el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas. Y estoy hablando de chapulines, no te emociones. Como quiera, ahorita vamos a Red Lobster, si me invitas. Las plagas de tinieblas. Pero de repente el pueblo de Dios recibe una orden. Prepárate para la independencia. Y es el punto número 3. Mata un cordero y pinta tu puerta con su sangre. Después tenían que cenar rápido y vestidos. Puestos bien su vestido y su calzado, porque en ese momento ya estaban listos para que viniera la liberación completa. La plaga no te va a tocar, tienes que prepararte, tienes que ser diferente. La número 10 es la muerte de los primogénitos, y en esta ocasión Dios quiere que hagamos también algo nosotros. Mata tu cordero. Ya le dijiste a Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque llevaste mis pecados. Se lo dije hace 2 años, sí, pastor, pero he pecado mucho. Pues shame on you, como dicen los gringos. Sigue pidiendo perdón, sigue preparándote, sigue limpiándote. Ya no sacrificamos más a Jesús. Nosotros no hacemos una misa donde digamos, misa quiere decir sacrificio, y vamos a sacrificar el cordero. No, lo que tomamos es pan cuando hacemos la Santa Cena, y lo que bebemos es jugo de uva. Ni siquiera está fermentado, dicen unos. Porque eso no se convierte más que en un símbolo. El símbolo
de la sangre verdadera, el símbolo de Jesús. Es una sangre que se derramó hace 2000 años, pero que yo me he hecho la culpa de eso y yo digo, Señor, vivo agradecido. Por tu muerte yo vivo. Eso es matar el cordero. Eso es decir, yo tengo culpa, Señor, de tu muerte, pero nada más de eso. Pero sabes, el domingo me hiciste el hombre más feliz cuando resucitaste. Porque no hay nada que Jesús haga que tú digas, el diablo lo echó a perder, me echó a perder la vida. No, simplemente ven a Jesús y Él arregla todas las cosas. La 10ª plaga nada más quería salvarte a ti como un hijo de Dios. Y no nada más quería salvarte, pero también quería liberarte. Al aceptar el sacrificio de Jesús ya cumpliste con matar el cordero, y al entregar tu vida en los 3 dinteles de la puerta, Jesús salvó todo tu cuerpo, el alma y el espíritu. Todo estaba ahí. Estaba salvando tu vida. Porque no nada más es salvar tu vida eterna, pero es salvar esta vida que estás viviendo. Y el Espíritu de Dios está cumpliendo su obra en ti. Sigue pintando los postes del dintel. Sigue pintando con la preciosa sangre de Jesucristo. Porque Dios quiere que aceptes tu sacrificio si no lo has hecho, pero si ya lo hiciste, tienes vida, que no te engañe el diablo. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Tenemos que vivir recordando y agradeciendo cada vez que tomamos la Santa Cena, cada vez que hacemos un culto, cada vez que vamos a las CFC, cada vez que nos levantamos en la mañana y cada vez que durante el día nos acordamos. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestra vida, por nuestro respirar. Celebrar no solamente el próximo domingo, pero siempre que Jesús resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por mí mientras yo vivo, para que cuando yo muera, Él ya haya preparado una morada para mí. Es lo que está haciendo Jesús. Dios es santo. El resumen: Dios es santo, la humanidad no puede vivir con Él, la santidad y el pecado no pueden convivir, pero la humanidad con Dios se tenía que restaurar. Jesucristo pagó con su vida santa la nuestra. Por eso es que tenía que aceptar el sacrificio de Jesús. Esa vida santa que puede estar delante de Dios, la vivió Jesús por mí. Y cuando Él muere, a nombre mío, cuando yo digo, Señor Jesús, acepto ese sacrificio, cumple con mi castigo para que yo pueda estar con Dios desde hoy, no cuando muera, sino desde hoy, porque Él está intercediendo por mí y Él está siendo mi sacerdote. El jueves que murió fue el Cordero, pero el domingo que resucitó tomó su propia sangre y la llevó ante el Padre Celestial diciendo, David es culpable de esta sangre y esta sangre pagó por la sangre de David. No sé si voy a morir viejito en la cama. ¿Verdad que le pides a Dios eso? O en una muerte escandalosa, no sé. Yo qué sé. I don't care. Don't be afraid. Si pasa, como pase, no te asustes. Lo que pasa es que del otro lado, lo que vemos aquí es sangre y feos y cosas, pero lo que pasa allá es la belleza de mi Señor. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La pregunta es, ¿hoy puede resplandecer la hermosura del Señor en ti? ¿Vas a dejarlo que resplandezca? ¿Vas a hacer su obra? No nada más aceptar su muerte, pero pintar con su sangre todos los días mi vida. Y decirle, Señor Jesús, en tu sangre estoy seguro. En tu sangre soy santo. En tu sangre yo puedo vivir y puedo con cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdame a vivir así? Protegido bajo los dinteles de la puerta que yo he protegido, Señor, con tu preciosa sangre, porque tú me la diste para eso. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio. Nuestra vida, Señor, no vale nada sin ti. El oro y la plata que deseamos no es tan importante como tu sangre. Ayúdanos a pintar nuestra vida enfocándonos en ti, poniéndote en primer lugar, dice tu palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señor, ayúdanos a celebrar esta fecha, la Pascua, en reconocimiento de tu sacrificio. Ayúdame, Señor, a vivir, Señor, correctamente, no solamente esta semana, Señor, pero todos los días de mi vida, entregarlos a ti y entregarme como un sacrificio vivo, donde ya no vivo yo, pero mi vida está escondida en ti, para que tu muerte y tu resurrección tenga caso. Ahora vives tú en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe tuya, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por mí. Ayúdame a vivir agradecido para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.